alemanes, los que estaban en el Reich con Hitler, pues ellos sí cuidan a sus enfermitos, ¿no? Es como decimos aquí, hágase la voluntad donde juegue mi compadre. Pues sí tenían ellos, pero la mayoría de los alemanes estaban de acuerdo. Y a lo mejor el contexto histórico, pues a lo mejor no era tan mal. Aquí hubo un gobernante que corrió a los chinos, hubo gente que trajeron a Maximiliano, y a lo mejor lo podemos ver mal. Y en aquellas épocas que realmente Hitler, desde que escribió su libro, él perseguía la supremacía aria, y la gente pues decían que sí es cierto, pues todos tienen que ser güeros, ojos azules, altos, y que no haya los desechos o despojos como le llamaban ellos. Ahora a la distancia, después de 70, 80 años, pues vemos que no es lo adecuado, a lo mejor porque avanzó la ciencia o lo que sea, pero yo creo que sí es muy importante el contexto histórico, de pensamiento filosófico. Pues allá teníamos a unos gentes que pensaban distinto. Y pregunta, ahora que está de moda, que veo cursos de tanatología, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué es lo de tanatología? Bueno, el tanatólogo, hasta donde yo lo he visto, es una persona que estudia para ayudar en ese trance a la persona, el trance pues entre su vida y la muerte, ¿no? Y hacen, lo que yo he visto es una buena labor. Habrá de todo, ¿no? Habrá quienes pues, a lo mejor se dicen tanatólogos y no lo son, y habrá otros que tienen muy buen soporte técnico, científico, que saben manejar los aspectos afectivos, psicológicos, no manejan la enfermedad en sí, no son, vamos a decir, médicos de cuidados paliativos. Muchos tanatólogos ni siquiera no son médicos, son personas, hay psicólogos, trabajadoras sociales, enfermeras, y es precisamente, clientela van a tener todo el tiempo, porque eso no se acabará, ¿verdad?, el hecho de morir. Y yo he visto que hacen una buena labor. Creo que pues es una disciplina naciente, y hay que seguramente... Primero, bueno, como todo, ¿no? En relación al momento histórico en la Alemania, bueno, es muy difícil pensar o dar por un hecho que la sociedad alemana aceptaba todas estas cosas en su conjunto, pero muchas voces no se expresaban porque vivían en el terror. Sí. Yo vivía en España en aquellos momentos y no se sabía nada de eso, o sea, no trascendió fuera de Alemania. Había un gran aprecio por Alemania. Yo de chico aprendía a querer a los alemanes, aprendí alemán más que inglés, por la cosa científica, profesional, no, pero nunca se filtró un poquito de esa monstruosidad que es el Auschwitz y esto. Exactamente. No trascendió. Si nos fijamos bien, en una de las diapositivas dice, a pesar de que era política, dice, se manejó discretamente, ¿no? Sí, se manejó discretamente. ¿Por qué? Porque sabían, bueno, la reacción de Goebbels a Hitler cuando le dice, no te metas con el obispo, ¿para qué? Hay muchos católicos y le vas a dar una patada al avispero, ¿no? En ese lugar, entonces déjalo ahí, después de la guerra nos encargamos de él. Sí. Yo tenía unos comentarios, una preguntita. Usted decía hace rato que una de las mayores violencias que siente una mujer, pues es el que sea un aborto. Hay un eslogan, creo que es el movimiento por vida, que decía, si quieres la paz, defiende la vida. O sea, esa violencia me era como el ejemplo de que quizás madres que han, bueno, volvemos a eso. El que quiere la paz defiende la vida. Otra cosa que veía aquí, decía que poseo la vida pero no me pertenece. Hay una parte que se dice en palabras Señor quiere decir dueño, Señor y dador de vida. Quien puede dar la vida solo es el dueño, y es quien la puede quitar. No me toca a mí quitarme la vida ni quitar la otra.
Y como tercero ve que algo sobre tanto al aborto en el feto como la eutanasia al anciano, una pregunta así cuestionable, es decir, ¿qué edad debe tener una persona para que yo tenga derecho a quitarle su vida? Bueno, vamos, en mi opinión... Una de 12 semanas, sí, 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 no, en mi opinión, pues no hay nunca derecho a quitar la vida. En las legislaciones que existen, no importa la edad, ya vimos que pueden ser bebés, niños de 12 a 16 o mayores de 16 y desde luego todos los adultos, no importa la edad, porque el sufrimiento no es exclusivo de la edad avanzada, y la eutanasia, vamos, entendida como eutanasia, es precisamente para acabar con un sufrimiento o con una carga a la sociedad, una vida que no tiene valor de ser vivida, ¿no? Eso es, ahí queda eso, ¿no? Como cuestionar, ¿no? O sea, ah, no, sí, o sea, era una pregunta de figura nada más. Sí, sí, pues no, imagínese ponerle un límite a la edad, o sea, sí, sí, sí. Eso se hace, por ejemplo, en el caso de las legislaciones de aborto. Es en la Ciudad de México, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, pues hasta la semana 12. De ahí en adelante es delito para ella, la madre, y es delito para mayor pena para el que lo comete. Si uno pregunta al legislador, ¿por qué un día antes y un día después convierte aquello de honesto en deshonesto, de lícito en ilícito, de legal en ilegal, de moral en inmoral? Pues no hay ninguna respuesta. De hecho, la pregunta se hizo a la Corte en las comparecencias que hubo, no hay ninguna respuesta. ¿Quién asegura que sean 12 semanas? Es muy difícil tener la precisión exacta, ¿no? También porque, y eso yo lo entiendo, o sea, no, entiendo que las leyes no pueden tener una precisión matemática a veces, ¿no? Por ejemplo, ¿qué edad tengo yo? 63 años. Los cumplí el día 7, y no vi los regalos, no es cierto. Tengo 63 años. Entonces un biólogo me podría decir a mí, usted tiene 63 años y 9 meses, porque yo estaba vivo antes de nacer, si no hubiera nacido muerto. Pero pues bueno, la ley no está para ver esas cosas. Ya dijimos, por ejemplo, tiene que tener definiciones, tiene que tener, y no me quiero meter en eso, ¿no? Yo no sé cómo se hace una ley, porque debe ser una cosa difícil, pero sí sé que se hacen muy mal muchas leyes, ¿no? Como esta, por ejemplo. En Portugal son 16 semanas. Para un portugués, hacer un aborto a las 15 semanas está bien. En México vas a la cárcel. En Portugal está bien, tienes derecho hasta las 16 semanas. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, pues es totalmente lógico que no nos pongamos de acuerdo en las reformas de la ley de educación y todo, pues eso es normal, ¿no? No nos hemos puesto de acuerdo si lo que tengo enfrente es un ser humano o no. Porque si es un ser humano, yo le tengo que reconocer derechos. Si no es un ser humano, puedo hacer con él lo que haría con un perro, ¿no? Licenciado. Eso le quiero decir que lo más triste es que se tomó la decisión sin haber decidido si lo que estaba ahí era o no un ser humano. Simplemente se decidió, el punto de decidir era si la mujer tenía o no derecho a decidir sobre su cuerpo, pero nunca se analizó el tema de fondo, era en qué momento empieza la vida. Eso no existe. No existió. Sí. En la ley, eso de la corte, eso está por definirse. Lo triste es que sin haber decidido eso, deciden sí que pueden suspenderlo. Así es. Porque quizás el ánimo que hacía la ley era la libertad de elegir, ¿verdad? En el ánimo no era tanto, o sea, no se fueron a la sustancia más real del asunto, sino... Si la... La solución correcta, pero equivocados.
Pues sí, exactamente. ¿Sí? ¿Qué sucede, qué sucede cuando en cuestiones del aborto o en cuestiones de eutanasia se va, por ejemplo, una persona a un lugar donde es legal, que no es un lugar de residencia, y vuelve otra vez a donde vivía antes? No pasa nada, en el Distrito Federal creo que son 3/4 partes de los abortos, o el 80% son de residentes del DF y los demás son de otros estados, porque la comisión del delito pues fue en un lugar en el que era legal, ¿no? Es como las personas que dicen que se van a Las Vegas para divorciarse de una manera, ¿cómo le llaman? Express, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? No se cumplen los requisitos de ley que se cumplen en otros lugares, que antes eran más, ahora son menos. No pasa nada. Hay el caso de una francesa que su hermano sufrió un accidente y quedó parapléjico sin mover las piernas, y entonces los dos solteros, y entonces pues uno de los dos iba a morir tarde o temprano, primero que el otro, e iba a quedar solo. Entonces pensaron en tener un hijo, y lo que hicieron, ella tenía un impedimento para llevar un embarazo, pero producía óvulos. Consultan en París tener un hijo entre ellos, siendo hermanos, de manera artificial, no incestuosamente. Le dicen que no. Se vinieron a California y en la primera clínica que tocaron la puerta, pues les abrieron. Y aquí, cómo no, mucho gusto, aquí todo con respeto y dignidad. Toman un óvulo de ella, un espermatozoide de él, los juntan en in vitro, se crea un embrioncito primitivo, lo ponen en el útero de una americana que aceptó rentar su matriz, pero además ella dijo, bueno, van a poner 3 embriones, pónganle un poco más, y si salen 2, yo quiero 1. Entonces tuvo un embarazo gemelar. Ella se quedó con 1 y le pagaron su renta, $15,000. Y ellos, los hermanos, tuvieron a su hijo, que al mismo tiempo era pues hijo y sobrino, ¿no? Porque era pues hijo de la otra, ¿no? Exactamente, ¿no? Y se regresan a París, y en París los jueces no sabían cómo actuar, porque pues llegan a París y dicen, bueno, aquí está este niño, es hijo de nosotros dos, somos hermanos, pero lo tuvimos no por relaciones sexuales, sino de manera artificial en Estados Unidos, pensando que ya no iba a pasar nada, y se armó un borlote, ¿no? Entonces, ni los jueces supieron qué hacer. Con mayor razón, pues, si me preguntas a mí, me quedo en la misma, ¿no? Sí. En Holanda, que mencionabas tú, lo de eutanasia, ¿quién lo paga? El Estado. El Estado. El Estado lo paga. Incluso la clínica privada ya no cobra, si es que cobraba, pero no entendí bien el holandés, no es cierto. No entendí bien lo que decía, porque había pues un contrato, pero no se cobra en la mayoría de los casos, quizás, o por lo menos no se cobra, porque funciona con donaciones. Y en las clínicas privadas, que es donde ocurren 4,000 en el último año, en el 2011, del registro, lo paga el Estado.